Veamos ahora el caso de la valoración de la vida. La vida humana obviamente es valiosa intrínsecamente y no debería ser tratada desde una perspectiva de costo-beneficio. Sin embargo, en el análisis costo-beneficio, el tema de la vida humana es sobre cómo hacer que los proyectos sean más costo efectivos. Es decir, la sociedad elige una inversión que va a salvar o proteger vidas, mientras que el análisis costo-beneficio busca cómo hacer que estas vidas que se van a salvar se hagan de la forma más costo efectivas. Esto es más fácil de comprender cuando tenemos proyectos alternativos. Por ejemplo, si tenemos una cantidad de dinero disponible, $1 millón, y tenemos dos alternativas de inversión cuyos beneficios descontados pueden ser comparados, probablemente nos interese aquel que salve más vidas. Elegiremos uno de los dos proyectos, el proyecto que salve más vidas. Eso no significa que estamos directamente poniendo o asignando un valor a la vida al rechazar un proyecto, sino que más bien estamos eligiendo el proyecto que genere más vidas, o que salve más vidas, o que proteja más vidas. Por otro lado, si se desea un determinado beneficio, entonces en este caso los costos descontados requeridos deberían ser los menores posibles. Es decir, en este caso, si tenemos dos alternativas y en las dos se salvan la misma cantidad de vidas, digamos 3.000 personas en ambos proyectos, entonces elijamos el proyecto que salva a las 3.000 personas al menor costo posible. Calculando el costo-efectividad, el análisis costo-efectividad es similar en realidad al análisis costo-beneficio. Tenemos nuevamente N, que es el número de años, los beneficios, los costos y la tasa de descuento. El primer paso es calcular los costos descontados en todos los años futuros y luego sumarlos desde el año 0 hasta el último año. Y con esto obtenemos el costo que requerimos para un determinado beneficio. En términos de reducción de riesgos de desastre, existen ciertas inversiones que la sociedad decidirá que no son negociables en términos de reducción de riesgo. Esto incluye sistemas de monitoreo de tsunamis, pruebas de la infraestructura ante terremotos o desarrollo de refugios de emergencia resistentes a huracanes y tifones. Una vez que la sociedad se ha comprometido a estos y otros objetivos similares, la cuestión es cómo se debe hacer de manera costo efectiva. Es decir, la sociedad decide implementar medidas para proteger las vidas humanas y sobre esta decisión no hay un análisis de beneficio-costo, simplemente la prioridad es salvar vidas humanas. Pero una vez que se define el tipo de medida para prevenir o para proteger la vida humana, entonces los diferentes proyectos que nos permiten alcanzar ese objetivo debieran ser evaluados en base al análisis costo-beneficio o costo-efectividad. Consideremos un ejemplo. Supongamos que usted es el responsable de un programa de reducción de riesgo de desastres en un distrito. En ese distrito no hay una política para asegurar a la población frente a un peligro como digamos un huracán. Así que se va a considerar crear refugios seguros que tengan una vida útil de 30 años y que puedan albergar hasta 100.000 personas, que es la capacidad máxima que se espera durante, digamos, en el caso de un huracán, durante toda la vida del proyecto. Es decir, vamos a considerar como una línea base o como caso base una construcción de refugios para tormentas. En este caso hay 30 años, ese es el valor de N, la proporción frente a eventos de desastres naturales, el beneficio es cubrir a 100.000 personas, 100.000 personas que tendrían acceso a este refugio. El costo, es el costo de construcción, es de 3 millones en el primer año y luego $50.000 cada año para mantener la infraestructura. La tasa de descuento que vamos a utilizar es de 2%.
Entonces, primero se descuentan los costos de los años futuros a una tasa de 2%, luego se suman los costos, ¿ok? y buscamos el beneficio. El total de costos descontados de refugio es de 4 millones de dólares por persona. Esto equivale a 40 dólares por persona. ¿Okay? Es el total de costos descontados por persona, 40.12 dólares. O sea, una alternativa ahora, además de construir los refugios, una inversión alternativa es reforzar las escuelas donde le da comunidad, y en este caso los costos de construcción y el mantenimiento pueden ser compartidos entre dos o más fuentes de financiamiento. Por lo tanto, hay mayores ahorros aquí. En este caso solo se requiere una inversión de 2.5 millones y 35.000 dólares todos los años por mantenimiento. Es decir, el costo descontado es de 3.200.000, que es mucho mayor, o 32 dólares por persona. Entonces, claramente, la inversión alternativa permite cubrir o proteger 100.000 personas, igual que antes, pero lo hace a un costo menor. Por lo tanto, uno debiera quizá considerar esta opción, reforzar las escuelas. Aquí no se han comprometido, no hemos elegido un proyecto que desproteja o proteja a más personas, ¿cierto? En ambos casos, el beneficio es la protección de 100.000 personas. La única diferencia son los costos. Evitamos poner un valor a la vida, en este caso, y lo que hacemos es, para proteger estas 100.000 personas, elegimos la opción más costo efectiva, o en caso particular la opción de menor costo. Otra forma de considerar el valor de la vida es a través de los años de vida ajustados por discapacidad, o DALY por sus siglas en inglés, Disability Adjusted Life Years. Los DALYs representan los años de vida que son perdidos producto de muertes prematuras, así como producto de discapacidad. Es decir, es básicamente restar la esperanza de vida que tiene cualquier persona menos lo que realmente vive en condiciones de calidad. Es decir, aquí se combina tanto la mortalidad prematura, producto de enfermedades, ¿cierto? Así como la discapacidad o vivir, digamos, en condiciones no óptimas. El enfoque, entonces, de costo-efectividad se puede utilizar usando los DALYs y permite, obviamente, comparar inversiones alternativas en términos de qué inversión produce menos DALYs que otras. El objetivo es tener DALYs más bajos, ¿cierto? En este caso el DALY refleja pérdida de años de vida. La mayoría de los cálculos de esta naturaleza se basan en el concepto del DALY. Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, para reducir la mortalidad en menores de 5 años, podemos mejorar el cuidado de niños menores de 28 días de nacidos, y esto tiene un costo por DALY de 100 a 400 dólares por DALY. Expandir la cobertura de inmunización con un estándar de vacunas para niños tiene un costo de 2 a 20 dólares por DALY. En el punto 6, tratamiento de STIs para interrumpir la transmisión del HIV cuesta entre 10 y 100 dólares por DALY. Uno de los tratamientos más costosos es el de los antirretrovirales para el caso de HIV, que pueden ser de 350 a 600 dólares o mucho más. ¿Cómo traducimos estos costos por DALYs en términos de DALYs invertidos por 1 millón
gastado. Es decir, si asumimos que tenemos $1.000.000, con ese millón, y ese $1.000.000 lo invertimos en, por ejemplo, mejorar el cuidado de niños menores de 28 días de nacidos, ¿cuántos DALIs podríamos obtener? O sea, en este caso podríamos tener de 2.500 a 100.000 DALIs. Si usamos más bien la expansión de la cobertura de inmunización, podemos tener muchos más, de 50.000 a 500.000 DALIs. Entonces aquí expresamos ahora todas las inversiones en términos de DALIs y cuántos podemos obtener con $1.000.000. Entonces claramente lo más rentable es aquel que permite evitar la mayor cantidad de años perdidos, es decir, ganar DALIs. En este caso, la expansión de cobertura de inmunización de vacunas para niños es el que produce la mayor cantidad de DALIs, la que evita la mayor cantidad de años perdidos. Bueno, ¿qué es la transferencia de beneficios? Es otra técnica para poder valorar actividades que no tienen un valor económico. La transferencia de beneficio es la aplicación de datos de un sitio de estudio a un sitio de políticas. Básicamente, transferir los resultados de un estudio de un sitio a otro. El sitio de estudio es el lugar para el cual tenemos datos del valor recreacional recolectado a través de investigación primaria. Y el sitio de política es el lugar donde vamos a requerir el valor económico. Obviamente no existe o existe muy poca información sobre el valor económico de la recreación que queremos investigar. Así que tenemos que usar los datos del sitio de estudio para tomar decisiones en el sitio de política. Y bueno, la pregunta es si podemos transferir los resultados de un sitio a otro. Existen 3 razones para realizar estimaciones de transferencia de beneficios. Primero, bueno, hay presupuestos restringidos para hacer encuestas, etcétera, en una localización. También puede ser que no tengamos el tiempo suficiente para realizar el estudio o que los impactos esperados no son muy altos. Las transferencias de beneficios pueden ser creíbles solo si se satisfacen ciertas condiciones. Primero, que hay una similitud significativa entre los sitios de política y los sitios donde se recolectan los datos, tanto en términos físicos, pero también socioeconómicos, o sea, en términos de poblaciones similares. Segundo, que los métodos usados deben estar disponibles para ajustar los factores que son significativamente disímiles. Si no solo necesitamos los datos, pero por ejemplo, si tenemos datos de un sitio geográfico que pertenece a un nivel socioeconómico muy alto, por ejemplo, necesitamos tener los métodos que fueron usados en esta ocasión para poder ajustar y decir, bueno, vamos a usarlo en el sitio de política, pero necesitamos hacer un ajuste por factor socioeconómico. O sea, tener esta capacidad en la metodología para ajustarlo es algo que se requiere. Los resultados, por otro lado, nunca serán un sustituto perfecto a un estudio de investigación directa donde se recopilan datos. Es importante tener en cuenta esto y eventualmente es importante incluir esta incertidumbre que estamos añadiendo a través de análisis de sensibilidad. Hay 4 métodos que se incluyen en el análisis de transferencia de beneficios. Supongamos que tenemos una gama de estudios en diferentes sitios y tenemos solo un sitio de política donde no tenemos datos suficientes y queremos utilizar estos sitios de estudio para determinar y analizar el sitio de política. Entonces, queremos transferir los datos de varios sitios a un sitio de política. El punto simple de transferencia es el método en donde se elige un solo sitio y por lo tanto hay que justificar, ¿no? Se elige un solo sitio de estudio, pero se justifica debidamente por qué elegimos ese sitio de estudio,
porque es probablemente el más cercano en términos geográficos, en términos socioeconómicos, etc. Entonces simplemente se trata de justificar, elegir un punto, ¿okay? Un sitio de estudio y utilizar esos datos. El promedio de valor de transferencia, como el nombre lo indica, es tomar un promedio de distintos sitios de estudio. Es decir, si tomamos, podemos elegir todos los sitios de estudio y obtener el valor medio para el caso del sitio de política, o podemos utilizar un subconjunto de sitios de estudio, aquellos que son más cercanos en términos de características socioeconómicas, etcétera, al sitio de política, y en este caso tomamos el valor promedio. Otra forma más precisa es identificar una relación entre las diferentes características de los sitios y los valores. Es decir, entre todos los sitios de estudio buscamos una relación usando técnicas econométricas entre atributos y valoración. Y luego utilizamos esa función, ¿cierto?, de demanda y beneficio estimada para proyectar cuál sería el valor en el sitio de política. Es decir, en este caso combinamos diferentes sitios de estudio y proyectamos el valor basados en los datos específicos del sitio de política. Y metaanálisis es algo similar. En este caso se ponderan los diferentes sitios de estadística en función al tamaño de la muestra, de los estudios, o sea, a la calidad de los estudios, etc. Metaanálisis es una herramienta que combina análisis estadístico en base a diferentes atributos de los estudios y finalmente otorga un efecto más preciso, un valor más preciso, considerando la información de todos los estudios en conjunto. Entonces, el metaanálisis es como un promedio de valor, pero ponderado por la calidad del estudio, calidad en términos estadísticos de cada estudio de estos sitios donde vemos datos. Entonces, podemos usar cualquiera de estas metodologías dependiendo de cuántos sitios de estudio tenemos y qué tan relevantes son. Bueno, en resumen, en esta unidad hemos descrito la tasa de descuento, hemos descrito qué es un superávit del consumidor y productor y por qué es importante para justamente identificar el valor de bienes públicos que son requeridos en diferentes aplicaciones del análisis costo-beneficio. Hemos visto algunas de las técnicas utilizadas para hacer un análisis costo-beneficio en ambientes públicos. Hemos visto cómo los costos y beneficios del proyecto se extienden en el futuro y pueden ser convertidos en dólares constantes para el análisis. Hemos visto las razones para descontar y cómo los descuentos, las tasas de descuento son calculadas. Hemos también discutido los bienes públicos y hemos visto métodos para calcular beneficios y costos asociados con bienes públicos, aquellos bienes que no tienen un valor económico. Debido a la naturaleza de las decisiones que requieren las inversiones en salud, en ambiente, en turismo y en otros servicios, hemos visto que es difícil asignar valores de dólares a situaciones específicas, a los costos y a beneficios específicos, usando las técnicas de análisis costo-beneficio. Por lo tanto, es importante tener alternativas que debemos utilizar para incorporarla en el análisis. De esta manera hemos visto metodologías para el caso de valoración de bienes que no tienen un valor económico en el mercado. Hemos visto los precios hedónicos, la valoración contingente, el análisis costo-efectividad y los años de vida ajustados por discapacidad, los DALES, como una forma de incorporar no solo la menor cantidad de vida, sino la calidad de vida que se afecta por efectos de discapacidad. Los conceptos
como willingness to pay, o estar dispuestos a pagar, la compensación por pérdidas, superávit de consumidor y el productor, pueden ser descritos, ¿no? Y fueron descritos en esta unidad para determinar el valor de los bienes y servicios que no tienen un valor económico. También revisamos el concepto de valoración de la vida y encontramos que el concepto y la valoración de la vida no debe ser incorporado en el análisis costo-beneficio, porque en principio la vida no tiene un valor explícito en dólares. Por lo tanto, la buena práctica sugiere que la sociedad determine cuántas vidas se quieren proteger, por ejemplo, con políticas de reducción de riesgos de desastre. Y una vez que se define este monto o este tipo de cobertura de vidas que se quieren proteger, entonces elegir cuál es el proyecto o la inversión que permite proteger esta cantidad de vidas al menor costo posible. O alternativamente, si es que tenemos un presupuesto fijo, ¿cuál es el proyecto que permite salvar más vidas dado el mismo costo? Con esto estamos concluyendo esta unidad. Muchas gracias y nos vemos en la unidad número 5, que completa el segundo módulo del curso de análisis costo-beneficio en la reducción del riesgo de desastres. Gracias.